El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Beelzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el papel exorcista de Jesús en los evangelios ocupa un lugar central. Jesucristo es el exorcista por excelencia. Para eso vino Él. Dice la palabra de Dios que Él vino para deshacer las obras del diablo. Jesús llama a sus discípulos para que estén con Él y después para enviarlos a predicar con poder de expulsar los espíritus malignos. La expulsión de los espíritus malignos juega un papel primordial en el anuncio del Evangelio. A mí me queda claro eso. A muchos no. No quieren hablar de demonios, ni quieren oír hablar de demonios. Como que se hace a un lado este punto. Pero si en los evangelios encontramos a cada momento, y no se diga en el evangelio de Marcos, a Jesús exorcista, a Jesús expulsando demonios, como un signo de su mesianismo, como un signo de la llegada del reino de Dios. Ustedes son testigos cómo acontece esto en los Jericós. No se diga cuando se ayuna. Todas esas manifestaciones no son más que los males que están siendo expulsados, que están saliendo de nuestras vidas. Esa fue mi experiencia de conversión. Mi experiencia de conversión fue una liberación, fue una expulsión. Yo creo que Jesucristo es el exorcista por excelencia. Y yo creo que cuando Jesús viene a una persona, lo primero que Jesús hace es expulsar al demonio, es expulsar el mal que hay en su interior, en su corazón, para él poder habitarlo. Jesucristo no va a estar ahí junto con los demonios. Lo que Jesucristo primeramente hace como un signo de su llegada, de su presencia, es liberarnos. Si nosotros cooperamos con nuestra conversión, si nosotros nos arrepentimos del pecado, si nosotros le quitamos las armas al mal, pues con mayor rapidez. ¿Qué es lo que hacen los Jericós? Pues nos disponen a la conversión, nos disponen al arrepentimiento para que Dios pueda obrar y actuar. Y entonces Jesús comienza a entrar como entró
en el templo de Jerusalén y ve todo el mercado que hay, pues comienza a sacar, comienza a limpiar, comienza a purificar y comienza a quitar pues los males de nuestras vidas. Y nos damos cuenta que podemos vivir de una manera diferente, que podemos experimentar la libertad. Ya no sentimos la opresión de esas fuerzas que estaban en nosotros. Esas fuerzas se salen, se van, se retiran. Claro, si regresamos a los pecados, pues esos males volverán y con más fuerza. Por eso es que si tú has sido liberado, ya no des lugar al pecado, ya no des lugar a más demonios en tu vida. Tienes que mantener tu liberación a través de los sacramentos, a través de la oración, a través del ayuno, para que te puedas mantener libre. Claro que tampoco debemos de ver en todo demonios. No falta quien nos achaque, ¿verdad eso? En todo ve demonios. No en todo, pero sí en muchas partes, en muchos lugares. Y no uno, sino varios, porque siempre andan en grupo. Siempre andan en grupo. En el Evangelio del día de hoy dice que Jesús expulsó a un demonio que era mudo. El demonio era mudo, le impedía hablar. El demonio estaba ejerciendo su personalidad o su mal en esa persona. Aquella persona, Dios la creó con la capacidad de hablar, pero aquel demonio que la tenía poseída le impedía hablar, no la dejaba hablar. Y mientras ese demonio estuviera allí, aquella persona iba a ser incapaz de hablar. Y así como este espíritu mudo le impedía hablar, hay muchos demonios de muchas clases. Hay demonios de robo, hay demonios de impurezas, hay demonios de miedos, de temores. La gama es infinita. Hay muchísimos, hermanos, que dependiendo de la puerta que hayas abierto, directa o indirectamente, pues esos demonios puede ser que estén en ti, impidiéndote que tú puedas vivir la libertad de los hijos de Dios. Yo en lo personal les he platicado de espíritus de temor, de miedo, que por situaciones de la niñez entraron en mi persona. Vivía con esos espíritus, pero cuando llegó el momento, Dios los sacó. Esos demonios, te platico un poquito, me quedaba encerrado en un lugar oscuro. A medianoche me levantaba, pateaba la puerta, no venían por mí, tenía 3, 4 años y aquello fue algo espantoso, terrible, pasmante. Imagínate a ese niño de 3, 4 años gritando en la oscuridad a que vinieran por él. Las puertas estaban cerradas, no venían. Tenía que salirme por otra puerta, a la calle, brincar una cerca y llegar ya en la noche al cuarto donde estaban mis papás, mis hermanos. Pues eso creó un trauma. Cuando ya fui grande, a los 20 años, en un retiro, en una ex hacienda, pues más o menos experimenté la misma situación. Tenía que pasar un lugar oscuro, llegar a mi cuarto oscura. Acababa de orar, ya había tenido mi encuentro con Dios. Me preparé para acostarme, estaba acostado y mi corazón estaba así. Y me pregunto, ¿qué me pasa? Dios mío, ¿qué me pasa? Y en ese momento viene a mi mente la escena de mi niñez, cuando me despertaba en aquel cuarto y gritaba por mi papá, por mi mamá. La puerta estaba cerrada, no sabía qué hacer, era desesperante, tenía que poner una silla para abrir la puerta de la calle, salir a la calle, irme por otra puerta. Recordé aquello. Y en eso me vino un fuerte rencor contra mi papá, mi mamá. ¿Por qué no me cargaban? ¿Por qué no me llevaban con ellos? Y en eso sentí a Dios que me dijo, perdónalos. Cuando los perdoné, de acá, de mi ombligo, salió una fuerza, un grito, que no te imaginas, fuerte. Sí, como un cohete, disparado. Grité como no tienes idea. Aquello
se despegó, se desprendió. Los hermanos, porque participaba de una comunidad religiosa, llegaron todos a orar por mí, pero todo aquello ya había sanado. Cuando perdoné a mi papá, a mi mamá, aquella fuerza salió y se acabó el temor, se acabó el miedo. Pude dormir en la oscuridad porque no podía. Tenía un pavor, un terror a la oscuridad, como no puedes imaginar. El demonio utilizó aquella puerta para entrar en mi vida y quedé libre. Y así de muchas más cosas, de muchas más cosas. Los demonios existen, siguen existiendo, siguen robando, matando y destruyendo. Siguen haciendo estragos en la humanidad y aprovechan muchas puertas que abrimos. Es lo que hacemos aquí en Los Jericós. De hecho, nuestro trabajo es ese, cerrar las puertas al pecado, cerrar las puertas a la falta de perdón, cerrar las puertas a los maleficios, cerrar las puertas al ocultismo, cerrando las puertas a las heridas en el vientre materno, cerrando las puertas a las predisposiciones ancestrales. Y bueno, es estar cerrando las puertas, porque los demonios utilizan esas puertas para entrar y para dañarnos. ¿Qué puertas habrás abierto tú, hermano? ¿Qué cosas habrá en tu vida que abriste? Porque cuando abrimos las puertas al pecado, el demonio entra, y si persistes en el mal, pues el mal se instala. El mal pues pone ahí sus cimientos para dañarte, para perturbarte. Pues bien, apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Claro, realmente uno se queda maravillado cuando uno experimenta que algo salió de ti, que algo te oprimía, que algo te gobernaba, que algo te esclavizaba. Realmente es sorprendente. Imagínate, para mí y para los demás. Es realmente algo impactante, algo realmente asombroso, porque esas realidades acontecen en nuestras vidas. Basta que busques a Dios, que te encuentres con Jesús, que ores, que ayunes, que te dispongas. Y si en ti hay estas cosas, de seguro que terminarán yéndose disparadas, saldrán de tu vida. Dice, pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Repito, cuando un demonio sale, pues impacta a las personas, porque no estamos acostumbrados a ver esto. Además que los demonios hacen muchos estragos, hacen ruido, hacen muchos malestares y demás cosas. Y es el motivo que mucha gente así como que mejor no quiere tener nada que ver con demonios, mejor de lejecitos. No quiero que me cataloguen a mí, ¿verdad? Con eso, o que me relacionen con esas cosas. Pero cuando nos damos cuenta de cómo la gente es oprimida, de cómo la gente vive vidas desgraciadas a causa de estos espíritus, hermano, uno tiene que entrarle. Uno tiene que entrarle. No puede uno quedarse así como que hay, para que no hablen mal de mí. Por ahí los que saben muchos más dicen, es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia ayudar a una persona que está oprimida. ¿Cómo vamos a dejarla allí si tú sabes que está oprimida? Si tú sabes que está padeciendo ese mal, ¿cómo? ¿Cómo puedes retirarte? ¿Cómo puedes no hacer nada si tú mismo sabes que está oprimida, que está bajo la opresión del diablo? ¿Con qué corazón puedes dejarla allí? Para eso nos llamó Dios. Si no, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? No sirve esto. Saber que Dios te llamó para esto y no hacerlo, qué vergüenza.
Los escribas y los fariseos pues estaban llenos de envidia, porque con una palabra los expulsaba, con una palabra solamente les decía, sal de él, cállate y sal de él. Imagínate, y los demonios salían como tapón de sidra. Salían. Y así es como tienen que salir. Tienen que abandonar las vidas de los hijos de Dios. A eso nos ha llamado Dios. A libertad a los cautivos. A poner en libertad a los oprimidos. Y esa autoridad y ese poder Dios, Jesús lo dejó en la iglesia. Jesús lo dejó a los obispos, a los sacerdotes. Y también a ti, cuerpo de Cristo, iglesia. Porque juntos es como venceremos al mal. Los escribas y fariseos estaban enojados porque pues como con tanta facilidad los expulsa, de seguro que los expulsa con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Está confabulado con el diablo, por eso es que los puede expulsar. Si está confabulado, asociado con él, pues no hay problema. El demonio le obedece, pero no es así. Jesús no está confabulado con el demonio. Jesús está totalmente en contra. A eso vino, a deshacer las obras del demonio. A eso vino. Dice, pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Jesús no puede estar del lado del demonio. Claro que no lo está. Está en contra, totalmente en contra. Y ha venido a derrumbar, ha venido a destruir. Imagínate, si Satanás mismo se destruye a sí mismo, pues su reino no puede prevalecer. Realmente es Jesús el único que puede derribar, destruir, hacer retroceder el reino de las tinieblas. Ni brujos, ni hechiceros, ni curanderos, ni ninguna de esa clase de gente, hermano, no. Aunque aparentemente tú pienses que lo haga, no. Te enredarás en problemas más grandes. Si tú estás buscando una liberación con brujos, con hechiceros, curanderos, barrenderos, tu problema será más grande. Ahí no está la autoridad de Dios, está en la iglesia, está en la iglesia. A pesar de los inconvenientes que a veces vemos, está en la iglesia. La autoridad de Jesús para expulsar demonios está en la iglesia. Y si venimos a Jesús, de seguro que Jesús nos liberará. Jesús dice, ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Hermanos, una manera de ver que el reino de Dios se esté instaurando, se esté manifestando, es la expulsión de los demonios. Si tú ves en algún lugar que se está anunciando el evangelio y ves que el reino de Satanás se está derrumbando, destruyendo, es que realmente el reino de Dios se está instaurando. Es lo que dice Jesús. Y lo repito, si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y después Jesús va a explicar por qué es que Él arroja a los demonios. Jesús ya ha ido al desierto. El Espíritu lo ha impulsado al desierto para arreglar la situación con Satanás. Jesús estuvo en el desierto 40 días, orando, ayunando, y al final de esos 40 días fue tentado. Entabló un combate contra Satanás. En el momento más duro, más difícil, al final del ayuno, de la oración, cuando Jesús estaba débil físicamente, pero lleno del Espíritu Santo, el demonio vino a tentarlo, a provocarlo, a seducirlo. Jesús no se dejó seducir. Jesús no se dejó vencer. Jesús resistió al demonio.
Jesús rechazó las ofertas del demonio. Jesús no se dejó pervertir, corromper. Y escucha bien esto. Jesús se deshizo de Satanás. Jesús se liberó de Satanás para después liberar de Satanás. El demonio recibió un primer golpe de muerte ahí en el desierto. Y finalmente aquí en la cruz. Jesús aquí también fue tentado. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Le decía a la gente que pasaba. Se lo decían los sumos sacerdotes. Se lo dijo el ladrón. Si eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate. Salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Pero Jesús no sucumbió, no cedió. Jesús, hermanos, venció al demonio como quien troza una barra de acero. Así Jesús trozó, destruyó la autoridad que el demonio tenía sobre la humanidad. Jesucristo venció al demonio, por eso puede expulsar los demonios. Jesucristo dejó la autoridad a la iglesia, a nuestra iglesia católica. Dejó esa autoridad para que la utilicemos nosotros. Por eso es que Jesucristo expulsa demonios y por eso es que sus servidores han de expulsar demonios. Los demonios siguen robando, matando y destruyendo, hermanos. Y ese poder está vigente en la iglesia, en nosotros, que nos da para que lo utilicemos y para que liberemos a los demás. Pero también nosotros, como servidores de Dios, necesitamos hacer lo que Jesús hizo. Necesitamos liberarnos de Satanás. Necesitamos también un tiempo en el desierto, un tiempo de oración y de ayuno para poder deshacernos, liberarnos de Satanás y también después liberar a otros de Satanás. Si tú no has sido liberado de Satanás, no podrás liberar a otros. No podrás liberar a otros. Ni siquiera creerás que existen demonios. Creerás que eso fue de la iglesia primitiva y que esto ya no existe. Claro que existe. Muchas de las veces no estamos a la altura de esos demonios, por eso ni cosquillas les hacemos. Pero si nos ponemos a orar, si nos ponemos a ayunar, si hacemos actos de misericordia, si buscamos a Jesús, pues ese Jesús obrará en nosotros, expulsando demonios, porque Jesús está vivo, ¿o no? ¿Está vivo o no? Claro que está vivo. Y si está vivo en nosotros, en su iglesia, en los que le servimos. Está vivo en ti también. Y si Jesús vive en nosotros, pues de seguro que Jesús también seguirá arrojando demonios a través de todos y de cada uno de nosotros. Hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Acércate a Dios. Ora más de lo que oras. Ayuna. Si tú percibes que algo no está bien en tu vida, que tienes alguna opresión, alguna obsesión, alguna perturbación, algo que no es tuyo, que tú sabes que Dios no quiere en ti, ora, ayuna y pondrás en fuga también ese demonio ese posible demonio que esté atormentando, que esté dañando tu vida. Puede ser que sí sea, puede ser que no. Tú te darás cuenta cuando ores y cuando ayunes, de seguro que vendrá paz a tu corazón. Eso que ni qué. Tendrás mucha paz, tendrás mucha alegría, tendrás mucho gozo, tendrás la gracia de Dios en tu interior, en tu corazón, y de seguro que podrás compartir el Evangelio y tu experiencia de Cristo a muchas más personas. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Porque para ser libres, Cristo nos ha liberado. Bendiciones. Seguimos con nuestra celebración.